Analicemos un poquito más a fondo esta respuesta. La función de transferencia la habíamos escrito como K1 sobre S más F. La respuesta al escalón, entonces, sería multiplicar esto por 1 sobre S, o sea que θ sería igual a la función de transferencia por el valor de E sub S, que si es un escalón unitario, es 1 sobre S, que podemos separar en fracciones parciales como A sobre S al cuadrado más B sobre S más C sobre S más F. Si determinamos la antitransformada de esta función, obtenemos que θ sería A sub t más B más C por E a la menos F sub t. Habíamos dicho, esta transformada la conocemos, que es una constante, B. Esta transformada, que es una constante multiplicada por E elevado al valor del polo aquí, multiplicado por t, que si esto es, F es el polo es negativo, esto es estable porque esto se va a cero, y si esto hubiera sido aquí negativo, lo que quiere decir que el polo es positivo, esto crecería indefinidamente y el sistema sería inestable. Aquí el término que nos genera la inestabilidad, dado que todo esto es estable, es el término A sobre S al cuadrado, que es justamente el polo en el origen. Eso nos genera una multiplicación de A por T, que crece indefinidamente con el tiempo, obteniéndose la respuesta que habíamos observado, una rampa que varía, que analizando lo que esperamos ver de un motor, una vez que yo alimento el motor con una tensión fija, él empieza a girar sin parar, entonces el ángulo empieza en cero y va incrementándose indefinidamente mientras yo le siga aplicando una tensión continua. Veamos entonces ahora la forma de estabilizar ese sistema en términos de la posición angular, es decir, lograr que la posición angular vaya a un valor finito con un motor de corriente continua e inclusive lograr controlar a qué valor va ese ángulo. Para eso analizaremos el esquema del servomotor de corriente continua, donde al eje del motor acoplamos un potenciómetro angular para medir el ángulo del eje. Eso lo retroalimentamos y lo comparamos con la medición de un ángulo de una perilla, que puede estar numerada aquí de 0 a 360, lo que se pueda medir. Entonces eso me daría aquí una tensión proporcional al ángulo θ sub i, que sería nuestro ángulo de entrada. Eso lo comparamos a través de un dispositivo electrónico de comparación que resta estos términos y lo multiplica por una ganancia. Eso todo depende de la construcción y me genera la tensión que se aplica al motor de corriente continua. Es decir, conectamos aquí nuestro potenciómetro, uno aquí para medir el ángulo y otro aquí para medir un ángulo de entrada con el cual comparar el ángulo de salida. ¿Cómo modifica eso el modelo en diagramas de bloques? Pues a la tensión quiere decir que nosotros le agregamos un bloque más que es proporcional, recuerden, θ por Kp me da aquí una tensión que es proporcional al ángulo. Lo mismo aquí, al introducir el potenciómetro, su función de transferencia es nada más que Kp, o sea que θ sub i multiplico por K sub p y tengo una tensión. Esto es el restador multiplicado por la ganancia A, me hace la diferencia entre este término y este término, lo multiplica por A, y eso es la entrada a mi motor, que es el modelo ya conocido en función a la posición. Entonces, aquí vemos que hay algunas simplificaciones que podemos hacer. Y por simplicidad, supongamos A igual a 1. Que eso es como es diseño, yo puedo diseñar el sistema como para que la A valga directamente 1. También vemos que aquí viene θ, se multiplica por K sub P, aquí viene θ i, se multiplica por K sub P, y aquí finalmente yo tengo θ i menos θ por K sub P ambos, al hacer factor común las K sub P. Eso me permite hacer una reducción de diagrama de bloques y en lugar de multiplicar cada uno por separado y luego restar, puedo restar primero y luego multiplicar la resta por K sub P. Y esa es esta simplificación. En lugar de tener aquí Kp y acá Kp, introduzco directamente luego de la resta, entonces en este punto tendría la misma diferencia. θ i menos θ por K sub P. Y también aplico la reducción de diagrama en bloques que ya había hecho para la función de transferencia entre la tensión y la posición,
obteniéndose este diagrama simplificado. Entonces reemplazo todas las constantes del denominador y el numerador, es decir, K arriba, que es el producto de K sub P por K1 en el caso anterior, K, y abajo todos los parámetros por F, obteniéndose este sistema que se denomina de retroalimentación unitaria. Este esquema es muy conocido y muy utilizado, habíamos dicho que es trascendental en el área de diseño de control automático. Y debemos obtener entonces la función de transferencia entre θ y θ sub i. Entonces, por reducción de diagramas en bloques, habíamos visto que la reducción de este diagrama sería θ sobre θ sub i está dado por la ganancia directa K sobre S más F dividido 1 más K sobre S más F. Resolviendo eso obtengo justamente que la función de transferencia sería esta ecuación. Como puede apreciarse, ahora nuestro sistema es un sistema de segundo orden cuya disposición o ubicación de los polos estaría determinada por F y por K, donde hay que recordar que K es un parámetro que dependía también de la construcción del potenciómetro, por ejemplo. Para analizar la respuesta del sistema diseñado, supongamos los valores de las constantes K y F iguales a la unidad Como se puede apreciar, un sistema de posición que anteriormente era inestable, ahora se vuelve estable, el sistema va incrementándose, tiene un sobrepico aquí del valor al que se estabiliza, que es 5, y luego se queda en ese valor. Importante destacar que aquí la amplitud de nuestro escalón era 5 y vemos que finalmente el eje gira 5 radianes. Es decir, aquí vemos que el sistema, además de que es estable, sigue al valor de θ d, que es la amplitud del escalón con el cual alimentamos nuestro sistema a través de la perilla seleccionadora del potenciómetro. Si analizamos más a fondo esta función, podemos ver que si este sistema es estable, el valor cuando el tiempo tiende a infinito,
en el cual se establecería está dado por el teorema del valor final, que es el límite de S por la función en Laplace, que básicamente es el valor de G sub 0, G evaluado en 0, multiplicado por θ d. Si evaluamos G en 0, vemos que al reemplazar esto por 0 y por 0 acá, nos queda K dividido K es igual a 1, es decir, 1 por θ d. El sistema entonces, si es estable, se estabiliza en el valor de θ d, que es la amplitud del escalón, es decir, el valor en el cual nosotros ubiquemos la perilla del potenciómetro de entrada, con lo cual hemos diseñado un sistema de retroalimentación que nos permite controlar el ángulo de salida del motor. Esto constituye justamente un servomotor de corriente continua y nos permite además observar que un sistema que era inestable se puede estabilizar mediante la retroalimentación. Finalmente, analicemos lo que se denomina la respuesta de sistemas de segundo orden. Como mencionamos, aquí tenemos posibilidad de varias configuraciones de polos dependiendo de los valores de F y de K. ¿Cuáles son las opciones de polos que tenemos? Primero, los polos podían ser reales y diferentes. En este caso, una forma de escribir esta función sería P1 por P2 dividido S más el polo 1, S más el polo 2. La respuesta al escalón para este tipo de sistemas, si P1 y P2 tienen parte real negativa, es decir, es un sistema estable, se obtiene multiplicando esto por 1 sobre S. Separando en fracciones parciales, vemos que aquí tenemos una constante, A sobre S, aquí tenemos B por S más P1 y C sobre S más P2, lo que finalmente nos arroja una salida tipo exponencial, si P1 y P2 son negativos. Si fuera alguno positivo, el sistema sería inestable y esto iría al infinito. A esta respuesta se denomina respuesta sobreamortiguada. Otra opción es tener polos reales e iguales, es decir, P1 igual a P2, lo que nos arrojaría esta función de transferencia, que al separar en fracciones sería A sobre S más B sobre S más P1 más C sobre S más P1 al cuadrado. Haciendo las antitransformadas, vemos que aquí tenemos una constante, aquí tenemos B por E a la menos el polo 1 por T, es decir, E al polo 1 por T, que si esto es negativo, esto sería estable y va a 0, y aquí tenemos C por T por E a la menos P1T, donde esto es el polo del sistema. Vemos que esta ecuación, esta parte, este término en particular, también tiende justamente a 0, ya que el índice del infinito del denominador es mayor, es un infinito de mayor grado que el numerador, entonces esto también tiende a 0. Finalmente, entonces, el sistema también tendría una respuesta estable y es el límite entre una respuesta que no tiene sobrepaso del valor final y las que tienen un sobrepaso del valor final, que se denomina un sistema críticamente amortiguado. Y finalmente, la última opción es que estos dos polos sean complejos conjugados. Para sistemas reales es la última opción y la única que podemos tener. Si hay un polo complejo conjugado, el otro es, si hay un polo complejo, el otro es su complejo conjugado. Lo cual podemos escribir de esta forma, K sobre S más sigma más la parte real y la parte imaginaria, así también la parte real y la parte imaginaria con signo cambiado. Si hacemos la transformada, la separación primeramente en fracciones parciales, vemos que aquí tenemos una constante, aquí tenemos B sobre uno de los polos y C sobre el otro polo complejo conjugado. Y además, la respuesta temporal sería A más B elevado a la menos sigma menos J omega por T más C por E a la menos sigma más J omega por T. Entonces, es posible demostrar que el valor de B es el conjugado de C, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, analizar más a fondo esto es solo topológico para ver un poco las opciones que hay. Y la respuesta tendría la forma que se muestra en la ecuación. A menos A por E a la menos sigma por T por el seno de omega T más un ángulo θ.
donde vemos que sigma era la parte real de nuestros polos complejos conjugados, y si esto es positivo, esto sería inestable, y si esto es negativo, esto sería estable. Por eso vemos que siempre y cuando los polos tengan parte real negativa, el sistema es estable. Y la respuesta tendría estas características. Sería una respuesta que sobrepasa el valor final y va oscilando primeramente y finalmente se establece en un valor final. A este tipo de respuestas se denominan una respuesta subamortiguada. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.